En este video te vamos a explicar 3 maneras de hacer abanicos para técnicas de volumen. Para armar abanicos se recomienda usar pinza L o semi L, ya que permite agarrar mejor las espigas de las extensiones. La pinza es clave, debe cerrar perfectamente y tener una buena presión, porque eso depende de que el abanico no se desarme. Para comenzar, vamos a hacer abanicos cerrados, que son la base para hacer técnicas de volumen. En la tira trabajamos la espiga desde la raíz. Un tip clave para poder agarrar bien. No arrastrar la pinza, presiona suave y control de la base. Una vez tengamos agarrada la espiga, aplicamos adhesivo en la base para que mantenga su forma. Estos abanicos son usados para efecto húmedo o técnica híbrida. Para hacer abanicos cerrados con más precisión, la extensión debe agarrarse desde la mitad y después aplicarle adhesivo en la punta para fijar la forma de espiga. Bueno, y así nos va quedando un volumen artesanal en nuestras extensiones de pestañas con una espiga cerrada. En este caso vamos a hacer un abanico 3D sobre la tira. Agarramos una espiga de 3 extensiones y pegamos la base en la tira y con la punta de la pinza abrimos el abanico. Para que mantenga su forma, la agarramos de la mitad y mojamos la punta con el adhesivo. Una de las ventajas de hacer abanicos artesanales es que podemos controlar qué tan abiertos o cerrados queremos que queden y asimismo podemos lograr que tengan una base más fina que los abanicos prefabricados, haciendo que la aplicación de esta técnica de volumen sea más cómoda para la cliente y que el resultado sea mucho más natural. Acá ya se va viendo la diferencia del resultado según el ramillete usado. En el volumen 6D buscamos una base más firme para mayor volumen sin perder la elegancia. Agarramos la espiga por la mitad y la pegamos en la tira. Nos ayudamos con nuestra pinza en la punta para poder abrirlo. Lo agarramos a 90 grados por la mitad. Mojamos un poco la base. Y para que veas la diferencia lo vamos a aplicar sobre el maniquí. Esta técnica es conocida como mega volumen y da un efecto de mayor densidad en la mirada. Es importante agarrarlas con cuidado para evitar perder volumen en el abanico. No te preocupes si la base se abre, con un poco de adhesivo esta se cerrará. Y aquí puedes ver la diferencia de cómo va quedando cada efecto. Ahora armaremos un abanico 3D con un anillo en flor. Lo primero que haremos es agarrar una espiga de 3 extensiones, mojamos la punta en adhesivo y con la ayuda de la ranura del anillo vamos armando el abanico mientras soltamos levemente la presión de la pinza. No te preocupes si el abanico no sale a la primera. Estas técnicas se dominan con práctica constante. Una vez esté armado el abanico, volvemos a mojar la punta en adhesivo para fijar la forma. Es importante aclarar que para este video utilizamos extensiones de calibre 0.07. Ahora haremos un ramillete de volumen ruso. Para armar abanicos de mega volumen seguimos el mismo procedimiento. Mojamos la punta y con el anillo abrimos el ramillete, mientras vamos soltando la presión de la pinza. Y una vez armado le ponemos un poco de adhesivo y lo adherimos al maniquí. Acá vemos que este tipo de ramillete da un efecto de mayor relleno. Ahora vamos a hacer un abanico de 3 extensiones con los dedos. Una vez tengamos la espiga, hacemos presión en la base con el pulgar y el índice y al mismo tiempo soltamos la presión de la pinza. Una vez lo tengamos armado, mojamos la base con adhesivo, limpiamos el exceso y en este punto ya se puede aplicar. Esta técnica también es conocida como pinch o pellizco y siguiendo el mismo paso a paso vamos a hacer un ramillete de 6 extensiones. Agarramos una espiga con mayor volumen y con la ayuda de los dedos y la pinza vamos a ir abriendo el abanico. Recuerda que estas técnicas son de mucha práctica y paciencia y con el tiempo podrás ir perfeccionando. Una vez el ramillete esté listo, sellamos la base con adhesivo. Y estas son las 3 formas de hacer abanicos artesanales para técnicas de volumen. Y para finalizar, estas son las diferentes técnicas de volumen artesanal. La primera, tenemos volumen con espiga cerrada, se utiliza para dar un efecto húmedo. El volumen 3D para dar un efecto más sutil y la 6D para dar un efecto más pronunciado.